Siempre he creído que la vida está llena de historias que no se cuentan, recuerdos que apenas sobreviven en la memoria de los que más sufrieron. Hoy quiero compartir la historia de Javier Gutiérrez Morales, porque hasta el día de hoy sigo pensando en ella y en cómo todo puede cambiar en un instante, después de años de silencio. Lo conocí por casualidad en el barrio de San Rafael. Todo comenzó un 10 de mayo, pero para Javier ese día nunca fue igual que para el resto. Mientras la gente festejaba, él mantenía un ritual muy suyo, casi en secreto. Cada año, sin falta, compraba un regalo que envolvía con papel de colores para Lucía, su hija desaparecida desde hace más de 40 años. No era posible entrar en la casa de Javier sin sentir esa mezcla de esperanza y tristeza. Había una habitación que nadie tocaba, la de Lucía. Los juguetes seguían acomodados como si la niña fuera a regresar de la escuela en cualquier momento. El osito en la cama, la pequeña lámpara de mariposas encima del buró. A veces parecía que el tiempo ahí adentro simplemente se negaba a avanzar. Si alguna vez alguien dudó de que Javier hubiese renunciado a buscar, esa habitación era la prueba de que no. Un día, como cualquier otro, llegó Miguel Ángel. Jovencísimo, con la mochila al hombro y esa energía de quien todavía no le teme al mundo. Trabajaba repartiendo comida, pero también era estudiante de periodismo. Casualidades de la vida. Javier un día se animó a hablarle más de lo normal cuando Miguel Ángel se detuvo a buscar cambio. Empezaron a conversar, primero de fútbol y de la mala costumbre de los vecinos de dejar basura en la banqueta. Pero Miguel Ángel era curioso y muy atento, y pronto se interesó en saber por qué Javier siempre recibía flores ese día, y por qué a veces se le veía sentado con algún regalo en la banca frente al parque. Fue así como se enteró de la historia de Lucía, y en un impulso le pidió permiso para incluirlo en su proyecto universitario sobre niños desaparecidos. Ese fue el primer gran cambio en el mundo de Javier en muchos años. Volvió a recordar detalles útiles para el proyecto, reviviendo el dolor, pero también el cariño. Hablar en voz alta de Lucía fue terapéutico y duro. Los recuerdos regresaban como oleadas. La última vez que la vio, la ropa rosa con dibujitos amarillos, las risas en el columpio, el instante en que se distrajo apenas un segundo para pagar un helado. Y Lucía ya no estaba. No habían pasado muchos días desde que Miguel Ángel empezó a frecuentar la casa, cuando Javier recibió una llamada que lo dejó sin aliento. Él ya estaba acostumbrado a bromas de mal gusto, a falsas pistas y promesas vacías que le hacían personas aprovechadas. Pero esa tarde, la voz al otro lado no sonó como las anteriores. Había algo extraño. Pausas largas, una respiración contenida y la insistencia de que Lucía estaba viva. No dieron detalles, pero la angustia de Javier se disparó. Recordó todos los números que había anotado en sus libretas, las llamadas de policías, abogados, incluso de clarividentes. Le costó trabajo dormir esa noche, y mientras miraba los regalos que había ido guardando, primero muñecas, luego libros, después una bicicleta, se preguntó si algún día tendría la oportunidad de dárselos en persona. Esa llamada, tan insignificante como pudo sonar, lo hizo reafirmar la pequeña chispa de esperanza que, a pesar de los años, nunca dejó de arder. Cada vez que se acercaba el 10 de mayo, el ritual de Javier cambiaba un poco. Antes, elegía cosas de niña pequeña, pero con los años comenzó a comprar cosas de adolescente. Luego cuadernos para la universidad, libros de poesía, una vez hasta un reloj de pulsera. Javier siempre decía que era para estar preparado, por si acaso Lucía aparecía de la nada. En el closet de la habitación de su hija, en cajas cuidadosamente etiquetadas, estaban todos los regalos, ordenados por año, con una pequeña nota que describía el momento en que pensó en dárselo. Había veces que lloraba mientras
Dejaba esas notas, otras en las que simplemente se sentaba en la cama y hablaba con el aire, imaginando que Lucía estaba escuchándolo. Probablemente, lo que más mantuvo su esperanza viva no fue tanto el convencimiento de que Lucía iba a volver, sino la necesidad de no soltar ese hilo invisible que lo unía a ella. El día que todo empezó a cambiar, el clima en la ciudad estaba de locos. Una tormenta repentina trató de arrebatar lo poco que la calle tenía de limpio. Después de la lluvia, cuando Javier salió a cerrar la ventana del pasillo, notó que la puerta del cuarto de Lucía estaba entreabierta. No lo recordaba así. Un escalofrío lo recorrió entero. Durante años, esa puerta había estado siempre cerrada, no por olvido, sino por respeto. Entró y vio la lámpara encendida. Otra cosa extraña. Por la noche soñó con Lucía. La veía de espaldas, con el cabello largo, adulta, de pie frente a la puerta del parque donde desapareció. El sueño lo dejó intranquilo. No era la primera vez que soñaba con ella, pero nunca había sentido esa mezcla de miedo y esperanza. Al despertar, no pudo sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de pasar, pero tampoco sabía qué. No tuvieron que pasar muchos días para que los presentimientos de Javier se materializaran. Tocaron a la puerta alrededor de las 2 de la tarde. Era una mujer joven, acompañada de un señor alto que se identificó como trabajador social. El corazón de Javier casi se detuvo cuando escuchó el nombre, Ana Lucía. La joven sentía una mezcla de nervios y deseo de llorar. Llevaba con ella una carpeta llena de papeles. El trabajador social le explicó a Javier que había razones para creer que Ana Lucía era la hija que buscaba. El momento fue tan surrealista que, según él mismo me contó, sintió que estaba fuera de su propio cuerpo, como si todo sucediera en cámara lenta. Nadie lloró en el primer instante. Nadie se abrazó como en las películas. El ambiente estaba cargado de miedo. Miedo a la mentira. Miedo a volver a perder. Llegó el momento en que Ana Lucía tuvo que contar su historia. No fue fácil ni para ella ni para Javier. Dijo que comenzó a investigar sus orígenes cuando supo que había sido adoptada a los 4 años. Piezas sueltas, papeles ocultos, un nombre que se repetía en documentos viejos, Lucía Gutiérrez Morales. Ana Lucía relató cómo había sido llevada de una ciudad a otra y luego entregada a una familia de otra provincia, desconociendo por completo sus raíces. Javier la escuchaba con el alma en vilo, saltando entre la esperanza y el pánico. Por más que quisiera abrazarla y gritarle «¡Eres tú!», necesitaba pruebas. Así que ambos accedieron a realizarse pruebas de ADN, un proceso que fue angustiante y liberador a partes iguales. 3 semanas después llegó la confirmación. Ana Lucía era Lucía. Nunca hubo una felicidad tan rara en la vida de Javier. Lloró durante días, pero no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Pero la historia no se detuvo ahí. Decir que la vida se volvió fácil a partir de ese momento sería engañoso. Apenas comenzaron los primeros pasos para esclarecer lo ocurrido, se toparon con amenazas sutiles. Javier empezó a recibir mensajes inquietantes y extraños autos. Pasaron a vigilar la esquina de la casa. Ana Lucía, por su parte, fue presionada para abandonar sus investigaciones y dejar las cosas en paz. La revelación de que tras su secuestro había una red de tráfico de menores, liderada por un hombre influyente, Joaquín Saldívar, complicó todo. El miedo volvió a instalarse. Javier, obstinado como siempre, no cedió. Le pidió ayuda a Miguel Ángel y a una organización de derechos humanos, sabiendo que esta vez no pelearía solo. Cuando finalmente decidieron denunciar a Saldívar y otros implicados, incluyendo a un senador local, la historia de Lucía dejó de ser solo de ellos para volverse pública, generando una ola de apoyo social inédita en la ciudad. La investigación no fue un proceso sencillo ni rápido. La primera audiencia fue tensa. El rostro
de Joaquín Saldívar, elegante y calmado, se enfrentaba a la voz temblorosa de Lucía, que tuvo que repasar lo más oscuro de su vida frente a extraños. Mercedes, la madre biológica de Lucía, quien hasta entonces siempre estuvo al margen, sumida en la culpa y el dolor, llegó a sentarse junto a Javier en el juzgado. La familia, rota por una tragedia incontable, comenzó a coserse otra vez. Cada testimonio, cada evidencia, cada aplauso afuera de los juzgados era un recordatorio de que la lucha por los desaparecidos era de todos. El senador, aunque poderoso, terminó recibiendo una sentencia menor, pero el movimiento social que se despertó no pudo ser detenido. Lucía y Javier no solo hallaron un cierre, sino también la fortaleza de alzar la voz por otros niños. En casa, la familia se vio obligada a lidiar con nuevos miedos y viejas heridas. Pero entre terapia, comidas incómodas y muchos silencios, se fue reconstruyendo algo que parecía imposible. Había días en que Lucía no quería salir de la cama, otros en los que Mercedes y Javier discutían por recuerdos contradictorios, pero el anuncio de Lucía de que esperaba un bebé cambió el tono de esos días difíciles. Fue como una bofetada de vida, un recordatorio de que seguían aquí, juntos, con la chance de comenzar otra vez. No puedo decir que todo terminó en paz o que hay un final perfecto para una historia así. Solo sé que, como comenzó un día cualquiera, un día simplemente paró. Las amenazas, el miedo, incluso la exposición mediática, fue como si de repente el mundo se moviera y todo quedara en pausa. Y hasta hoy, Javier nunca pudo explicar por qué. De golpe, la vida se instaló en el presente sin preguntar y siguieron adelante. Su habitación, la de Lucía, aún existe y ahora es para su nieta, llena de juguetes heredados de un amor que nunca se rindió. Nadie sabe cómo empezó de verdad ese cambio y nadie puede explicar claramente el final. Pero ahí está, pasó. Y si algo me queda claro es que a veces la perseverancia y el amor realmente pueden trastocar lo que parecía imposible. Después de aquel torbellino de años, de lágrimas, de miedo callado y de esa espera inacabable, la vida en casa de Javier parecía deslizarse por fin hacia una extraña calma. No era una felicidad como la de antes, ni tampoco una paz absoluta, pero era una rutina nueva, algo irreconocible y tibio donde, por momentos, el silencio ya no dolía tanto. Lucía pasaba largas horas en la habitación que antes fue santuario y, ahora poco a poco, empezaba a llenarse de vida de nuevo. Control de embarazo en la pared, pequeños patucos tejidos por Mercedes y libros infantiles que Miguel Ángel traía de la universidad. Javier, más canoso que nunca, se había propuesto reconstruir con Lucía la historia doméstica perdida. Le enseñaba a hacer la receta secreta del arroz al horno, le hablaba de los paseos en bicicleta por el viejo barrio y reía cuando recordaban, todavía con un eco de asombro, que la puerta entreabierta del cuarto había sido la señal de que algo cambiaría para siempre. Lucía, en ocasiones, se sentaba en la cama, rodeada de cajas de regalos sin abrir. Cada objeto era una carta, un eslabón invisible. En las noches largas, cuando los recuerdos dolían y la incertidumbre amenazaba con ahogarla, ella le decía a su padre: «Gracias por no olvidar nunca quién era yo, aunque todos los demás ya lo habían hecho». Mercedes, sin embargo, seguía luchando en otro frente: la culpa. Durante años, había creído que había fallado como madre y esposa. Solo poco a poco, gracias al apoyo de Javier y Lucía, comenzó a permitirse el derecho a soñar con una familia reunida. Mercedes y Lucía retomaron un vínculo hecho de gestos pequeños: preparar juntas el desayuno, hablar de los antojos del embarazo, reírse cuando el eco del médico les mostró por primera vez la silueta difusa del futuro nieto. Más de una vez, Mercedes se quebraba en lágrimas.
abrazando a Lucía y pidiéndole perdón por todas las noches de ausencia, por el tiempo irrecuperable. Lucía, vigilante del dolor de su madre, le repetía que nada de lo sucedido fue culpa suya y que ahora solo contaban las mañanas por venir, el aroma a pan tostado, el olor del jabón de coco en la ropa de bebé. Miguel Ángel, ajeno pero al mismo tiempo parte íntima de la familia, decidió no abandonar la historia. Convertido en periodista, dedicó todos sus recursos y contactos a fundar un colectivo de búsqueda de menores desaparecidos. Se reunía con Javier en la cocina, entre tazas de café y pilas de documentos, organizando campañas, visitas a juzgados y asambleas en la iglesia del barrio. Su primer reportaje sobre Lucía y Javier causó tal revuelo que pronto decenas de familias llegaron a la puerta de la casa buscando ayuda, pidiendo consejo, confesando historias parecidas. Javier, que siempre creyó ser un hombre solo, se vio rodeado de padres, madres y hermanos dispuestos a pelear el olvido juntos. Así, el dolor compartido se transformó en impulso social, una legión silenciosa que, al sentirse mirada y escuchada, comenzó a exigir justicia real. Cuando la primavera dibujó en la ciudad una estampa serena, una noticia inesperada llegó desde la fiscalía. Una nueva tanda de documentos desclasificados reveló los nombres de otros niños desaparecidos en la década en que se llevaron a Lucía. Entre esos nombres, descubrieron detalles sobre la red que operaba de forma mucho más amplia de lo que jamás imaginaron. Lucía, en un acceso de valentía temblorosa, insistió en colaborar con la nueva investigación. El miedo nunca desapareció, pero la convicción la empujaba. Ayudar a otras Lucías, niñas y niños perdidos, ahora adultos extraviados en sus propios orígenes, era, en el fondo, la razón de su supervivencia. Javier y Mercedes trataron de persuadirla para que se cuidara, que no lo hiciera sola, pero comprendieron que la herida de una sola hija podía traducirse también en la esperanza de comunidades enteras. Con la panza creciendo y los días alargándose, Lucía se transformó en la vocera inconsciente de una generación silenciada. Acudía como invitada a universidades, participaba en debates televisivos, escuchaba y contaba su historia. No era fácil. Muchas veces el dolor la desbordaba y solo conseguía hablar entre lágrimas. Pero después de cada intervención, regresaba a casa y encontraba a Javier en el porche, esperándola con una taza de té caliente y el silencio cómplice de quien sabe que las victorias más importantes no siempre aparecen en los periódicos. A su lado, Mercedes tejía mantas diminutas, repitiéndose que cada hilo era una promesa de cuidado, una forma silenciosa de reconstruir la infancia perdida de Lucía para entregársela ahora a esa nieta que aún palpita en el vientre. No todo era lucha y dolor. Hubo días de pequeños triunfos, el momento en que Lucía pudo abrir, sin temblores ni angustia, la caja con el primer regalo de cumpleaños que Javier le había comprado después de su desaparición. La tarde en que Miguel Ángel, rodeado de niños en el parque, fue reconocido en la radio local por su labor incansable. El grupo de familias logró que el municipio instaurara un programa oficial de apoyo psicológico y jurídico para víctimas de secuestro y desaparición. Javier, aún suspicaz de la política, asistió a la inauguración solo por ver a Lucía recibiendo el micrófono. Sintió que por fin, de alguna manera, estaban torciendo la balanza para el lado correcto, aunque fuera solo un poco. Entonces, una madrugada, el teléfono sonó otra vez. La voz al otro lado era la de un joven, Esteban, uno de los antiguos hermanos temporales de Lucía en la casa de adopción clandestina donde la habían confinado tras el secuestro. Esteban había encontrado la noticia del juicio de Lucía en Internet. Empezaron a hablar
y de pronto, de la memoria de Lucía, brotaron imágenes confusas, recuerdos mezclados de juegos y susurros en la oscuridad. Era un vínculo que la ayudó a comprender sus propios vacíos. Los encuentros entre los dos se convirtieron en ritual. Javier y Mercedes, aunque sorprendidos, abrazaron a Esteban durante una visita a casa y le agradecieron por cuidar a Lucía en esos primeros tiempos, aunque él dudara de haber hecho lo suficiente. Esteban, por su parte, se involucró en el colectivo de Miguel Ángel y fue clave para descubrir nuevas ramificaciones de la red de tráfico, lo que permitió rescatar a otros dos adultos que, como Lucía, habían sido robados de sus padres. Con la inminente llegada de la nieta, el bullicio en la casa de Javier creció. Los muebles se reajustaron. La habitación de Lucía se llenó de nuevos colores. Una noche, Mercedes organizó una pequeña celebración solo para los miembros de la familia. Una merienda donde por primera vez no hubo silencio ni lágrimas, sino historias divertidas y juegos improvisados. Fue la noche en que Lucía propuso nombrar a su hija Esperanza, como un tributo secreto a la fuerza que los sostuvo todos esos años. Javier se sonrojó y aprobó la idea con orgullo y una pizca de incredulidad. Miguel Ángel hizo fotos, Esteban llevó una tarta, e incluso la vieja vecina, doña Teresa, apareció con una caja de galletas, bendiciendo a la familia por la suerte recuperada. Sin embargo, la tranquilidad siempre era frágil, como el cristal más fino. Poco antes de que Lucía diera a luz, recibieron una carta anónima amenazante. Les exigían que dejaran de hacer ruido con el colectivo y las denuncias. Mercedes tembló por días. Javier blindó todas las entradas de la casa y Miguel Ángel duplicó las visitas y los recorridos de vigilancia. Lucía, aunque asustada, no claudicó. Aprendió, como su padre, a transformar el miedo en acción. Fue ante las cámaras de televisión y leyó la carta en directo, declarando: «Nuestra vida merece luz, y no volveré a esconderme por nadie». El acto fue viral. Juristas, psicólogos y ciudadanos anónimos ofrecieron ayuda y apoyo, y pronto la Fiscalía reabrió decenas de casos de desapariciones nunca resueltas. Finalmente, el día señalado, Lucía comenzó el trabajo de parto rodeada de su madre y del médico de confianza del colectivo. Las horas fueron largas y tensas, pero cuando el llanto de la niña llenó el aire, Javier sintió que el ciclo de la vida, aunque roto y reparado, seguía girando. Lloraron todos: Mercedes, empapada de sudor y lágrimas; Miguel Ángel, por primera vez sin palabras; Esteban, abrazado en silencio a la cuna. Lucía, extenuada, tomó a su hija en brazos y la llamó Esperanza por primera vez, y al hacerlo, sintió que su historia no terminaba, sino que apenas comenzaba a escribirse de nuevo con otras voces, otros recuerdos. Al poco tiempo, la sala familiar era el centro de reuniones imposibles. Familias que buscaban, periodistas hambrientos de verdad, antiguos compañeros del vecindario, pequeños nietos inquietos. Para Javier, fue necesario aprender de nuevo a ceder espacio y protagonismo, a confiar en que las siguientes generaciones se hicieron cargo de la memoria y la justicia. Sin embargo, cada vez que una familia recuperaba a uno de sus desaparecidos gracias al colectivo, Javier sentía que el amor, también, podía multiplicarse y llegar a otros rincones. La habitación de Lucía, ahora de Esperanza, era prueba viva de que la historia de una sola niña podía mover el destino entero de una comunidad. Pasaron algunos meses, y con los vientos de otoño hubo un momento inesperado. La prensa anunció que uno de los jueces del caso Saldívar había reabierto los expedientes de los adoptantes irregulares. Entre los documentos surgió una vieja fotografía, Lucía de niña, de la mano con otra niña de cabello oscuro y mirada asustada. Nadie supo identificarla,
y comenzó una nueva búsqueda. Mercedes asumió un papel de detective y junto con Miguel Ángel rastreó archivos, entrevistó a antiguos empleados de las casas cuna y difundió el retrato en redes sociales. Fue la excusa perfecta para que Lucía se aferrara de nuevo a su instinto de lucha. No descansaría hasta descubrir el paradero de la pequeña, convencida de que cada nueva esperanza era un acto de justicia. Durante este tiempo, Javier comenzó a escribir un libro, alentado por Miguel Ángel y por la insistencia de otras familias. Llenó cuadernos con anécdotas, cartas, sensaciones cotidianas y recuerdos de la infancia de Lucía. Quiso que el relato sirviera, no solo como testimonio de dolor, sino como mapa para otros padres, una guía de resistencia y amor ante la adversidad, para que ninguna puerta cerrada se sintiera como un final. A veces, en las noches de insomnio, Mercedes leía en voz alta los fragmentos y completaba los vacíos con sus propias memorias, como si rehacer el pasado fuera una forma de sanar los huesos rotos del presente. En una de esas veladas, recibieron aviso de que la niña de la fotografía, ahora mujer adulta, llamada Verónica, se encontraba viva. Residía en otro país bajo una identidad falsa tras muchos años de búsqueda de sus padres biológicos. Javier y Lucía organizaron con el colectivo un reencuentro virtual donde la emoción fue tan incontenible que nadie pudo hablar los primeros minutos. Así, la familia extendida se fue ramificando. La grieta que los había separado de la vida y del mundo comenzaba, por fin, a transformarse en un puente. Poco a poco, los días se llenaron de nuevas promesas. Entre pañales, llamados judiciales, entrevistas y tardes soleadas en el parque, Javier solía quedarse mirando a Esperanza dormir en la cuna de Lucía, convencido de que la vida, con su extraña lógica, siempre encontraba la forma de volver, de cruzar el umbral que separa lo imposible de lo real. El último regalo que había guardado para su hija, una bola de cristal con una mariposa dentro, ahora relucía bajo la lámpara, compartiendo su luz con 3 generaciones unidas por la resiliencia. Porque si algo entendieron todos, al fin y al cabo, es que ni el tiempo, ni el miedo, ni la oscuridad pueden apagar del todo el fuego de los que se niegan a olvidar. Los primeros fríos del invierno se instalaron en la casa de Javier. Las ventanas, empañadas por el aliento y las risas de Esperanza, parecían señalar el nuevo centro de gravedad familiar. Lucía, pegada a la cuna y a las miradas atentas de su madre, sentía que el aire se purificaba con cada suspiro de su hija. Pero entre el nuevo cansancio de la maternidad y la avalancha de actividades del colectivo, la vida interior de Lucía se volvió más compleja, una mezcla de gratitud, vértigo y temor. Por las noches, escribía largas cartas que nunca enviaba y que guardaba en la caja de madera sobre la cómoda, cartas para su niña, para sí misma, cuando era apenas un recuerdo, para la niña de la fotografía, para las madres que aún buscaban. El pasado, aunque menos feroz, seguía acechando en los rincones, y Lucía comprendió que criar a Esperanza sería también aprender a sanar su propia historia, hilando ternura sobre cicatrices antiguas. Mercedes, cada mañana, encendía la radio de la cocina. Los noticieros traían novedades. Se había abierto un fondo nacional para apoyar a colectivos de familiares y se organizaba un gran foro en la capital sobre justicia y reparación. Sin pensarlo 2 veces, Miguel Ángel propuso viajar y llevar allí la voz de Javier y Lucía. Era un desafío monumental, no solo por la logística de moverse con una recién nacida, sino por los fantasmas que acechaban ante cada exposición pública. Pero la decisión fue unánime, y semanas después, la familia emprendía el viaje más allá de los límites conocidos del barrio de San Rafael. Lucía habló ante cientos de personas, con los brazos acunando a Esperanza,
y la sala entera se silenció al escuchar fragmentos del libro que Javier ya había comenzado a distribuir entre los asistentes. Mercedes se atrevió a subir al estrado por primera vez, compartiendo un testimonio breve pero incendiario. Aquel día volvieron a casa convencidos de que la historia personal era ya de todos. Al regresar, la rutina no tardó en mostrar sus grietas. El colectivo se expandía rápido, llamadas desde otras ciudades, pedidos de asesoría, niños que reaparecían o cuyos rastros terminaban en laberintos burocráticos. Miguel Ángel convocó a estudiantes y abogados jóvenes, levantó un sitio web, coordinó talleres y encuentros. La casa de Javier se convirtió en una suerte de comando. Papeles amontonados en la mesa, mapas marcados con chinchetas de colores, carpetas con nombres y fechas. A veces el bullicio era tal que Lucía y Mercedes tenían que invadir el patio con cochecito, mantas y biberones. Las noches se llenaban de asambleas improvisadas, y Javier, ya anciano, confesó asombrado a Miguel Ángel que nunca imaginó que su dolor privado sería semilla de una revolución doméstica. Se sintió útil, escuchado y, sobre todo, comprendido. Una tarde, Lucía recibió una carta certificada a su nombre. Dentro había un expediente con el resultado final del proceso judicial contra Saldívar y la red. Aunque la condena seguía pareciendo leve, un anexo informaba que uno de los hijos adultos de las familias implicadas, Carolina Saldívar, había solicitado un encuentro privado con Lucía para pedir perdón y relatar lo que recordaba de aquellos años. Era un gesto inesperado que la enfrentaba a límites impensados de su resiliencia. Lucía dudó, temió revivir el espanto, pero entendió que en esas grietas podía brotar algo distinto. Pidió a Miguel Ángel y Esteban que la acompañaran al encuentro. Carolina llegó nerviosa, con una caja de cartas, dibujos y pistas olvidadas. Hablaron largo y tendido. Entre lágrimas y vacilaciones, Lucía descubrió que incluso quien había crecido en las periferias del horror podía ser también víctima de un silencio impuesto. El perdón no fue pleno ni inmediato, pero sí un parteaguas. Lucía regresó a casa cansada, pero aliviada, con la certeza de que la reconciliación era otro de los nombres de la justicia. En medio de la vorágine, Javier comenzó a sentir los estragos de la edad con mayor crudeza. Los días de activismo lo agotaban como nunca y, durante una visita rutinaria al médico, recibió el diagnóstico de una dolencia cardíaca. Ante sus propios ojos y los de su familia, la fragilidad se volvió indiscutible. La noticia los unió en torno a una nueva urgencia: cuidar lo cotidiano, honrar cada instante juntos. Javier, sin embargo, se empecinó en no disminuir su participación en las asambleas ni dejar de escribir. Lucía se encargó entonces de digitalizar el libro para asegurar su legado. Y entre consultas médicas, meriendas y risas de esperanza, la familia aprendió a negociar con la incertidumbre, compartiendo el peso y la ternura de los días robados al horror. La historia de Verónica, la niña de la foto, evolucionó. Tras varios meses de investigación compartida, encontraron a sus padres biológicos en un pueblo remoto. La gestión del reencuentro resultó titánica. Trámites legales, acompañamiento psicológico, largas videollamadas previas al viaje. Javier y Mercedes fueron testigos de aquel abrazo imposible. En la sala, frente a una multitud expectante, los padres de Verónica agradecieron entre sollozos a la familia de Lucía y al colectivo por no rendirse nunca. Miguel Ángel recogió testimonios audiovisuales y no tardaron en viralizarse. Pronto, decenas de personas en búsqueda multiplicaron sus lazos y el colectivo creció aún más. Fue un recordatorio para todos de que la justicia también llegaba en forma de reencuentro. El crecimiento de Esperanza fue transformándose en el reloj que marcaba el ritmo a la casa. Sus primeras palabras, los titubeos al caminar, la voz dulce que repetía nombres,
y convertía cada objeto en un tesoro renovado. Lucía aprovechó la maternidad como motor de su activismo. Mercedes, ahora abuela riéndose de la vida, se convirtió en guardiana de la estabilidad, inventando juegos y recetas nuevas, inventando historias para la nieta, donde la tristeza siempre se resolvía con abrazos. A ratos, las miradas silenciosas de Javier se posaban en esperanza, al observarla jugar entre peluches heredados y objetos destinados a otros cumpleaños. Sintió con alivio por primera vez que la cadena del dolor había sido interrumpida. A pesar de todo, el acecho del miedo nunca desapareció del todo. Una serie de reportajes publicados por Miguel Ángel desencadenó nuevas amenazas. Esta vez, sin embargo, contaban con más aliados: abogados, psicólogos, activistas, el respaldo del municipio y de la prensa nacional. Cuando una noche encontraron un sobre con fotos de la familia y un mensaje intimidante, el colectivo entero salió en defensa. Se organizaron vigilias, rondas comunitarias, cartas públicas de apoyo. Lucía, invitada a hablar en sesiones parlamentarias, aprovechó para exigir la protección legal de los denunciantes y sobrevivientes. La presión fue tan intensa que por primera vez los nombres de las casas cuna implicadas se hicieron públicos y el Ministerio Público anunció una macroinvestigación. El miedo, en lugar de paralizarlos, galvanizó la red de apoyo. Varios meses después, la familia comenzó a preparar una exposición itinerante en la ciudad, con objetos, cartas y fotografías de las historias recuperadas. El epicentro era la habitación de Esperanza, donde cada recuerdo era explicado y compartido por distintos miembros del colectivo. La muestra atravesó escuelas, plazas y centros culturales, tocando el corazón de una generación que apenas había escuchado hablar de desapariciones. Javier, ya más débil, asistía cada vez menos, pero la voz de su libro era leída por Lucía o Miguel Ángel, sumando esperanza y testimonio en cada paso. Fue la despedida pública para Javier, que se sintió, por fin, en paz con el mundo antes de ceder el testigo. No mucho después, una tarde de otoño, Javier se sintió agotado y pidió a Mercedes que lo acompañara al parque. Se sentaron en la banca de siempre, observaron a las niñas jugar, escucharon las risas, sintieron cómo el ciclo volvía. Mientras Esperanza corría con Lucía, Javier se permitió llorar, no de tristeza, sino de plenitud. Murmuró a Mercedes que, si moría mañana, lo haría agradecido de haber visto renacer su familia y de haber devuelto a tantos la certeza de un destino compartido. Esa noche, como tantas otras, se durmió temprano, con la convicción de que los regalos guardados nunca fueron en vano. Semanas más tarde, una llamada inesperada sacudió la tranquilidad. Marcos, un hombre que aseguraba ser hermano biológico de Lucía, surgía tras un extenso proceso de búsqueda y pruebas de identificación genética promovidas por otro colectivo. El hallazgo conmocionó a Mercedes. Supo entonces que, al tiempo del secuestro de Lucía, nació un niño en el mismo hospital del que nada se supo. La noticia reabrió viejas heridas, pero también fue vivida como un testimonio más de la compleja arquitectura de la pérdida bajo el crimen y la impunidad. Lucía, aunque desconcertada, acogió a Marcos con el cariño de quien ya había aprendido a dar segundas oportunidades. El reencuentro, lleno de emoción, trajo consigo nuevos puentes, nuevas historias por sanar y compartir. La vida, para entonces, ya era otra cosa. El colectivo, convertido en fundación internacional, tuvo entre sus filas a antiguos niños desaparecidos, padres, madres, periodistas, sociólogos y juristas, inspirados por el libro de Javier y por la constancia de Lucía. Mercedes, desde la cocina, cocinaba para voluntarios y tejía prendas que se enviaban a refugios lejanos.
Miguel Ángel, ahora director de una organización internacional, continuaba documentando casos y diseñando campañas de prevención. Esperanza crecía entre relatos de justicia y esperanza, y un día, con apenas 5 años, declaró que cuando creciera, ella también ayudaría a buscar a los que faltan, porque los abrazos hay que devolverlos. El tiempo pasó, trayendo consigo nuevas iniciativas. Se propuso la promulgación de la Ley Lucía, una normativa nacional para la reparación integral de víctimas y mecanismos más eficaces de búsqueda. Lucía, testigo principal en el Congreso, sintió vértigo y orgullo a partes iguales al escuchar la ovación tras su discurso. En su voz resonaron historias viejas y nuevas, la de su padre, la de Mercedes, la de Verónica y Esteban, y miles de voces anónimas. Javier, aunque sus fuerzas menguaban, estuvo allí para abrazarla al bajar del estrado, orgulloso de haber legado su voluntad a las generaciones por venir. En la última primavera, antes de la partida de Javier, la familia celebró el cumpleaños de Esperanza en el parque, rodeada de hijos recuperados, familias reunidas, vecinos, funcionarios y activistas. No hubo discursos, solo risas y abrazos, juegos y canciones. Mercedes cantó una nana que su propia madre le había enseñado, y Lucía, mirando el cielo despejado, supo que el futuro era finalmente un espacio abierto y digno de ser vivido. Al regresar a casa, encontraron las cajas de regalos finalmente abiertas. Todos los objetos, cartas y memorias ya no eran símbolos de ausencia, sino de un amor intacto, dispuesto a resistir incluso al tiempo y al olvido. Al morir Javier, meses después, la ciudad entera lo despidió como símbolo de la esperanza y tenacidad. Lucía, Mercedes y Esperanza llevaron el libro a la tumba y en la carta final, leída por Esperanza con voz titubeante, prometieron no dejar de buscar ni de recordar. La casa, ahora más luminosa que nunca, seguía siendo refugio y cuartel, cuna y altar. Y cada vez que el viento agitaba los juguetes en el parque, alguien recordaba que todo comenzó con un padre comprando regalos, decidido a no renunciar a la memoria ni al amor. Y así, entre el rumor de la ciudad y los pasos todavía inciertos de Esperanza, la historia siguió, multiplicándose, realimentando la vida comunitaria, inédita y viva, para que nadie más tuviera que esperar en silencio la vuelta de los que fueron perdidos. La vida en la casa de Mercedes, Lucía y Esperanza tomó un ritmo tan firme como imprevisible con la ausencia de Javier. El eco del abuelo parecía resonar en cada rincón, el libro sobre la mesa, la bola de cristal aguardando los rayos del sol, los álbumes de fotos que Esperanza hojeaba con minuciosa curiosidad infantil. Tras los días de la despedida, la familia se aferró todavía más a los pequeños rituales. Salir cada domingo al parque, desayunar juntas, tocar la vieja guitarra para espantar la melancolía. Lucía intentaba mantenerse fuerte para todos, aunque a veces, cuando caía la noche y los ruidos del colectivo cesaban, la embargaba una extraña sensación de orfandad, el peso de ser ahora el sostén principal de tantas vidas. En la escuela, Esperanza dibujaba árboles de familia desbordados de ramas y abrazos. Sus maestras solían preguntar por qué había tantos nombres en cada dibujo, y ella respondía con sonrisa ancha: todos los abrazos cuentan. Miguel Ángel, viajando entre ciudades y foros, mantenía el contacto y les enviaba informes de nuevos casos resueltos, fotos de niños reunidos con sus familias, mensajes de agradecimiento. Poco a poco, el dolor se fue reciclando en ternura y en proyecto, y aunque nada era igual sin Javier, su espíritu seguía guiando, invisible y vigilante, el destino del hogar. La Fundación Esperanza y Memoria crecía, extendiendo sus redes más allá de las fronteras nacionales. Mercedes se reinventó como abuela activista,
Organizaba talleres de cocina y tejido para madres rescatadas. Acompañaba terapias grupales de duelo y cada miércoles abría las puertas para meriendas comunitarias. Gracias a su calidez y su sabiduría sencilla, cientos de mujeres encontraron un espacio para sanar, a veces en silencio, a veces entre carcajadas y compañerismo. Lucía, con la multiplicación de los casos y la complejidad administrativa, delegó parte del trabajo al nuevo consejo directivo, conservando para sí misma el acompañamiento de las víctimas recién identificadas. Descubrió que algunas heridas solo podían ser tratadas por alguien que había caminado el mismo abismo. Cada tanto, cuando alguna madre dudaba de poder reconstruirse tras la pérdida, Mercedes sacaba del horno su mejor receta y con dedos dulces de harina y sabiduría antigua, tejía entre ellas redes invisibles de apoyo y esperanza. Los viernes por la tarde, tras largas reuniones, las mujeres se acercaban a Esperanza y le peinaban el cabello, como para ahuyentar el trajín y recordarle, a través de pequeños gestos, que su nombre era y seguiría siendo un ancla contra el olvido. El impacto de la Ley Lucía superó cualquier expectativa. La implementación de registros oficiales, centros de reparación integral y sistemas de alerta inmediata cambió radicalmente la manera en que el país enfrentaba la desaparición de menores. Lucía, convocada a menudo al Congreso y a organismos internacionales, se enfrentó al desafío de mantener su historia viva sin que se volviera una consigna vacía o un emblema distante. Preparó materiales educativos, visitó colegios rurales, habló frente a auditorios repletos y frente a aulas pequeñas, apenas iluminadas. En cada charla subrayó la importancia de escuchar a los niños y de jamás subestimar el poder del amor obstinado de una familia. En cierto momento, el ministro de Justicia la invitó a formar parte de una comisión permanente. Lucía aceptó, pero advirtió que exigiría cambios concretos y recursos reales para las víctimas. En la primera reunión, Mercedes la acompañó como su sombra, y entre las dos enfrentaron con coraje y ternura a los funcionarios escépticos, logrando sin gritar y sin ceder torcer muchas voluntades. La aparición de nuevos hermanos biológicos dispersos sorprendió a todos. A partir del caso de Marcos y de la incansable labor de Miguel Ángel en la red internacional, otras mujeres y hombres nacidos en la misma década se animaron a reclamar sus historias perdidas. No todos los reencuentros fueron dulces. Surgieron relatos de adultos que no querían saber nada del pasado, otros llenos de rabia y desconfianza. Lucía se dedicó a acompañar algunos procesos difíciles, aprendiendo que cada reaparición llevaba consigo una explosión de emociones contradictorias: alegría, culpa, miedo, alivio, resentimiento. En casa, Mercedes se convirtió en abuela múltiple, acogiendo a sobrinas y primos de Esperanza que ni ella misma sabía que existían. La familia se ensanchó hasta volverse irreconocible para los ojos del barrio. La gente preguntaba con asombro cómo podían caber tantos. Y Mercedes respondía: siempre lo mismo. El amor no se divide, se multiplica. Entre tanto activismo, Esperanza comenzó su propio viaje de memoria. Inquieta y brillante, devoraba libros en silencio y pedía historias cada noche antes de dormir. Una tarde, desenterró de la biblioteca una caja antigua. Allí, entre cartas, cintas de colores y pequeños tesoros, encontró el primer peluche que Javier había llevado al parque el día de la desaparición de Lucía. Lo abrazó con delicadeza y le pidió a su madre que le contara de nuevo la historia, pero a su manera, como si Lucía no fuera ella misma, sino una niña ajena, para comprender mejor el abismo y la luz que habían marcado su linaje. Mercedes escuchó desde la puerta, llorando en compañía, y supo que la herencia más importante que podía dejar era la capacidad de contar y de escuchar desde la compasión.
El activismo feroz atrajo nuevos enemigos, pero también soldados inesperados. Un fiscal de la vieja guardia, testigo de la transformación social tras la ley Lucía, se ofreció como voluntario para la fundación, aportando su experiencia para reparar errores cometidos en el pasado. Él mismo confesó frente a Lucía haber ignorado pistas fundamentales en su caso, y pidió perdón público en un acto en la plaza del barrio. El gesto fue polémico pero eficiente. Resultó en una avalancha de testimonios y documentos de funcionarios dispuestos a confesar omisiones, lo que permitió reabrir más de 20 expedientes. Miguel Ángel cubría cada suceso con su cámara y su pluma, hasta que una noche, tras una rueda de prensa, admitió que sentía miedo real por primera vez en muchos años. Lucía lo abrazó y le recordó que el coraje, igual que la tristeza y la esperanza, suele ser contagioso cuando se comparte. A nivel internacional, la historia de la familia fue ejemplo en distintos foros. Llevaron la obra de Javier, traducida a otros idiomas, y fundaron alianzas con colectivos de Europa y América. Todo ese movimiento no estaba exento de controversias. Algunos activistas dudaban de la eficacia de tanta exposición. Otros temían por la seguridad de las sobrevivientes. Lucía defendió siempre la importancia de la verdad, aunque aceptó medidas de seguridad más estrictas. Un sistema de alertas, escoltas disimulados durante los eventos, protección para las niñas. Esperanza, con su lógica de infancia incorruptible, preguntó una tarde por qué ciertos adultos necesitaban esconderse si solo buscaban abrazos perdidos. Lucía no supo responderle más que con un beso y porque algunos no entienden el valor de un abrazo hasta que lo pierden. En la segunda primavera, sin Javier, la Fundación organizó un encuentro nacional de familias recuperadas. Llegaron caravanas desde todas las provincias, cada una con su lista de desaparecidos y encontrados, con fotos antiguas y mantas bordadas con nombres. Se celebró un acto en el parque donde Lucía fue secuestrada, ahora rebautizado como Plaza de la Esperanza. Las familias colgaron cintas de colores en los árboles, cada una con un deseo, una promesa o el nombre de alguien aún ausente. Mercedes leyó en público una carta de Javier, descubierta poco antes entre papeles viejos, en la que agradecía el milagro cotidiano de las segundas oportunidades. Esperanza brindó un dibujo como discurso, y la multitud celebró el poder quieto y luminoso de la infancia, reconciliada con la memoria. Avanzado el tiempo, la expansión internacional de la Fundación trajo desafíos inéditos. Lucía fue invitada a narrar su historia ante la Corte Internacional. Allí no solo denunció el daño causado a miles de familias, sino que presentó una lista de reformas necesarias para los sistemas de búsqueda y reparación en países aliados. Las reacciones fueron intensas. Algunos gobiernos asumieron la responsabilidad, otros callaron. Lucía regresó exhausta, convencida de que la justicia era siempre una carrera de relevos, de que tocaba pasar la posta sin soltar la herida ni el testimonio. Mercedes la esperó en la estación con Esperanza en 1900 brazos, y mientras recorrían juntas el camino a casa, supieron, sin palabras, que aunque su historia se tejía en cientos de lugares distintos, el verdadero refugio siempre sería esa casa llena de nombres y abrazos. En uno de los inviernos más crudos, una tragedia colectiva estremeció al país. El incendio de una casa cuna clandestina, donde murieron varios niños desconocidos y sobrevivieron otros. El caso movilizó a la Fundación y desató una ola de indignación pública que derivó en la clausura de más de 10 instituciones ilegales. Lucía y Mercedes acompañaron a decenas de familias en los entierros y, especialmente, en el proceso de asignar, por fin, nombres a los niños anónimos. Instituyeron, a propuesta de Esperanza, el Día de la Luz.
Una jornada nacional donde todas las familias en duelo encendieron velas en las plazas, compartiendo el deseo de que nunca más hubiera niños sin nombre ni historia. Miguel Ángel documentó el acto con imágenes insospechadamente tiernas, rostros iluminados por la llama temblorosa, niños abrazando muñecos y abuelas orando por un futuro sin secretos. La fundación, convertida ya en movimiento, aceptó un desafío final: localizar las cajas perdidas, archivos oficiales extraviados durante décadas con pistas de posibles sobrevivientes no identificados. Lucía encabezó la campaña. Con la ayuda de colectivos de archivistas, programadores y activistas, rescataron cientos de archivos digitalizados que permitieron nuevos reencuentros y reparaciones simbólicas. Cada nueva vida recuperada era celebrada como un milagro. Mercedes comparó el proceso con la rehabilitación de un árbol seco que, contra todo pronóstico, reverdece cuando nadie lo espera. Entre esos papeles, Esperanza encontró, ya adolescente y con vocación de genealogista, indicios de nuevas ramas familiares. El árbol de los abrazos crecía, insospechado y fértil, en pleno invierno. En el aniversario de la muerte de Javier, la familia organizó una ceremonia íntima en la vieja casa. Mercedes, Lucía y Esperanza leyeron juntos fragmentos del libro, recitaron la promesa de seguir buscando y plantaron un limonero en el patio. El fruto, dijeron, serviría para dar sabor a los días difíciles, para curar heridas invisibles, para recordar que la vida, incluso cuando duele, sigue apostando por la luz. Esa noche, al calor de la cocina, Lucía confesó a Mercedes que aún tenía pesadillas, que a veces temía por el peso tremendo de tanta responsabilidad. Mercedes, calmada y práctica, le ofreció una taza de té y le recordó que aunque el dolor nunca se va, es en la entrega cotidiana donde la vida adquiere sentido y donde las heridas acaban por volverse parte de la piel y de la memoria colectiva. Al despuntar otra primavera, Esperanza, ya casi adulta, propuso abrir la casa al barrio como centro de memoria activa. Se organizó una jornada de puertas abiertas, se expusieron cartas, fotografías y objetos, se improvisaron talleres sobre derechos humanos y recuperación de la memoria, y todo el vecindario fue invitado a compartir anécdotas de solidaridad, miedo y coraje. La casa, por un día, vibró como una colmena. Niños correteando, madres tomando apuntes, abuelos relatando historias de otro siglo. Al final del día, Lucía se sintió menos sola. Comprendió que la historia de su familia era ya patrimonio de todos, y que, por más que el horror acechara aún en ciertas esquinas del mundo, existía una fuerza común capaz de conjurar la oscuridad. Mercedes, en cambio, se dejó abrazar por una generación nueva de madres agradecidas, convencida de que el recorrido valía cada cicatriz. Con la madurez y la multiplicación de las historias, entre el rumor de la ciudad y la llegada incansable de nuevas familias buscadoras, Lucía se entregó a la escritura como forma de sobrevivir y dejar huella. Nació un segundo libro, colectivo y polifónico, con capítulos narrados por madres, hijos y abuelos rescatados por la Fundación. En los lanzamientos, Esperanza presentaba cada testimonio como si se tratase de una pieza valiosa en el rompecabezas común. La obra recorrió países y fue traducida a más de una docena de lenguas. El eco del libro llevó el mensaje aún más lejos. Agrupaciones en África, Europa Oriental y Asia replicaron la metodología, y Lucía asesoró a distancia a movimientos lejanos. El último capítulo, dictado por Mercedes en una de sus noches de insomnio, decía simplemente: nadie vuelve nunca solo, nadie se cura en soledad. El abrazo más largo es el de quienes aprendieron a esperar juntos, y así,
con los años, la leyenda de Javier, la dulzura de Mercedes, la incansable Lucía y la rebelde Esperanza se asentaron en el corazón de la ciudad y del país, convertidas en símbolo de la memoria viva. Cada nueva historia de reencuentro traía consigo un destello de aquel viejo parque y de la lámpara encendida en la habitación de la niña ausente. La historia nunca dejó de crecer. Nuevas familias, nuevas luchas, nuevos nombres. Y en el centro, resistiendo al tiempo y al olvido, una convicción inalterable. El amor, cuando se comparte y se defiende, puede contra todo, incluso contra aquellas sombras que amenazan con borrar el rastro de quienes alguna vez fueron perdidos. La casa de Lucía, Mercedes y Esperanza se había convertido en un santuario vibrante, un centro lleno de vida, lleno de voces que resonaban en las paredes como ecos de esperanza y amor. Lucía, ahora asumida en su papel de líder, dedicaba su tiempo a mentorizar nuevas generaciones de buscadores. Cada mañana se despertaba aliviada por el sonido rítmico de los pasos de Esperanza que recorría la casa con energía renovada, dejando tras de sí risas y destellos de futuro. Mercedes, por su parte, había encontrado un segundo hogar en la comunidad que había ayudado a construir, liderando talleres de sanación a través del arte y la palabra. El aire, aunque cargado de historias de dolor, también rebosaba posibilidades y promesas de un mañana más justo. Mientras el tiempo avanzaba, nuevas oportunidades surcaban el horizonte. La propuesta de Esperanza de abrir la casa como centro de memoria se expandió de formas nunca antes imaginadas. Otras ciudades, tocadas por la historia de Lucía, manifestaron interés en crear espacios similares y comenzaron las colaboraciones internacionales. Grupos de estudiantes de diversas disciplinas viajaban para aprender del modelo comunitario, cultivando un intercambio rico en experiencias y conocimientos. Lucía frecuentemente manifestaba su gratitud a Miguel Ángel, cuyo nombre se susurraba con respeto en todo foro o encuentro por su apoyo constante y su habilidad para conectar a tantas personas bajo una misma causa. Una mañana, Esperanza recibió un correo electrónico inesperado, una oferta de beca para estudiar trabajo social en una prestigiosa universidad extranjera. Aunque el orgullo llenó el aire, también trajo consigo un nudo de incertidumbre. La familia discutió, consideró y al final decidieron que esta era una oportunidad que no podía pasar por alto. Mercedes, siempre generosa, la animó a seguir su camino, convencida de que los cimientos estaban lo suficientemente fuertes para sostenerse aún con la distancia. Lucía, aunque temerosa, también reconoció que Esperanza llevaba consigo el legado de amor y resistencia que había aprendido en casa. Decidida a dejar su marca en el mundo, Esperanza se embarcó en esta nueva aventura, sabiendo que, aunque lejos de su hogar, el lazo con su familia seguiría intacto. Los meses pasaron y durante ese tiempo se fraguó un proyecto especialmente ambicioso, un documental que recogiera testimonios de supervivientes en busca de sus raíces. Lucía se unió como asesora, ayudando a tejer historias de vida con rigor y empatía. Muchas voces se alzaron por primera vez, abriéndose a la posibilidad de sanar, y aquellas historias fueron filmadas con delicadeza por un equipo que comprendía la profundidad del trabajo que realizaban. Al estreno del documental, la emoción fue tangible. Las lágrimas y los abrazos crearon una atmósfera catártica, liberadora. Mercedes, en uno de sus gestos inquebrantables, se encargó de preparar un buffet que alimentó tanto cuerpos como almas. Entre los presentes, Lucía sintió que el ciclo de amor y memoria estaba más vivo que nunca. El colectivo, fortalecido por la notoriedad del documental, continuó su obra. Un otoño, decidieron expandir sus acciones a través de un programa educativo en las escuelas, donde se abordarían temas como memoria,
histórica y derechos humanos desde la infancia. Fue una estrategia poderosa. Los niños aprendieron a reconocer los valores de la solidaridad y la justicia. Lucía supervisó de cerca el diseño del programa, asegurándose de que estas lecciones se transmitieran con la compasión y el acceso que todos merecen. En muy poco tiempo, el modelo fue adoptado en regiones diversas, realizando cambios significativos en las visiones de las comunidades, renovando un sentido de identidad basado en el respeto y el amor fraterno. Inviernos y primaveras se siguieron, y con ellos llegaron cambios irrevocables. La casa, centro de tantas epopeyas compartidas, sufrió un revés arquitectónico cuando una de sus paredes principales comenzó a mostrar signos de deterioro. En un acto de solidaridad pocas veces visto, el barrio entero se movilizó para restaurar el hogar que tanto significaba para todos. Profesionales y aficionados trabajaron mano a mano, devolviendo la estructura a su esplendor original. Fue un evento que recordó a Lucía cómo incluso las estructuras necesitan ser renovadas, restauradas, al igual que el espíritu humano. La casa resurgió con un brillo renovado, balanceándose entre la robustez del pasado y la promesa del futuro. En medio de estos acontecimientos, un evento cultural impulsado por la Fundación trajo una oleada de artistas hasta la casa, transformando los espacios en exposiciones vivas de arte y resistencia. Pintores, escultores y músicos dieron vida a un festival de arte que narró las historias de quienes alguna vez fueron silenciados y ahora encontraban su voz. Mercedes, ahora una figura venerada, participó en varias sesiones como moderadora, guiando las discusiones con la sabiduría que solo los años pueden brindar. Para Lucía, ver las paredes llenas de color y las aulas vibrando con música fue un testimonio más de que el amor, a pesar de todo, expande sus raíces. Con la madurez de los años, llegó el momento de abrir un nuevo capítulo. La decisión de reunir antiguos casos resueltos y unirlos en una única celebración. Tanteando las emociones dormidas, las familias conectaron con sus pasados y redescubrieron el presente. Entre risas y constelaciones familiares reconstruidas, Lucía se sintió realizada, viéndose reflejada en cada sonrisa y cada historia compartida. En un momento de pausa, situada bajo la sombra protectora de un árbol, recordó las palabras de su padre. La búsqueda nunca termina, pero cada paso que damos nos acerca aún más al abrazo definitivo. A medida que las estaciones continuaron su marcha eterna, Esperanza regresó al país temporalmente, trayendo consigo novedosos conocimientos y una mayor comprensión de su propósito. En una reunión íntima, compartió con su madre y su abuela las enseñanzas aprendidas, delineando una visión de futuro cada vez más clara. Mercedes, sagaz como siempre, reconoció la transición fluida de una generación a otra, orgullosa de la continuidad y el crecimiento que el tiempo había traído. Lucía, por su parte, sintió un momento de serena satisfacción al saber que su legado seguiría vivo, expandiéndose a través del tiempo y el espacio. Finalmente, en el ocaso de un día cualquiera, con el horizonte esbozando sus últimos destellos, la comunidad entera se congregó en honor a la hija, la madre y la abuela que simbolizaban el principio de tantas historias. Bajo el cielo estrellado, Lucía pronunció unas palabras que surcaban su corazón, desde el grito primordial hasta la calma de hoy, y más allá, hasta donde llegue nuestra voz. Sepan que nunca estaremos solos. Un cielo de papel fue iluminado con linternas flotantes, cada una llevando un deseo, una promesa, un testimonio de amor perpetuo. En el presente resplandor, la historia encontró su lugar, no en el final, sino en la certeza de su continuidad, reafirmando que el amor compartido puede vencer cualquier oscuridad.